quien tiene la experiencia del síndrome del impostor, no está roto, no está dañado, no, es una experiencia. Vivimos mucho el éxito con mucha presión social, porque el síndrome del impostor tiene 4 P's asociadas a esta vivencia. Una es el perfeccionismo. Descubre cómo la acción de actualizar tu forma de comunicarte y de pensar puede impulsar tu vida y tus relaciones. Cuestión de mindset. Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Cuestión de Mindset. Mi nombre es Marcis Lozada y hoy siempre les digo que estoy muy bien acompañada, pero es que de verdad estoy súper bien acompañada. Mi invitada de hoy es Andreina Atencio. Yo le digo cariñosamente profe porque hice programa con ella, sigo su trabajo y me ha inspirado un montón. Siento que he aprendido muchísimo de ella y por eso le digo profe. Andreina, bienvenida a este espacio que está dedicado para traer información que nos ayude a actualizar nuestro mindset, nuestra mentalidad para tener una vida mejor cada día. Bienvenida a este espacio. Yo creo que ese título de tu podcast es muy poderoso. Porque Gracias. los cambios en el ser humano, en cualquiera hombre, mujer, a cualquier edad, tienen que ver con nuestra mentalidad, con nuestro mindset. Es decir, si pretendemos hacer cambios solamente cambiando lo que hacemos, nuestras acciones, no vamos a conseguirlo. O sea, yo creo que el aprendizaje al que yo me refiero siempre que es transformacional tiene que ver cuando al menos flexibilizamos ese mindset. Así que yo estoy feliz, me encanta que me digan profe porque realmente mi alma es de profe. Entonces yo siento que, bueno, que quiero decir muchas cosas y sencillamente danzo con las preguntas que tú me entregas. Gracias por la receptividad. Vamos a presentarte un poco para las personas que aún no te conocen. Andreina Atencio es de Venezuela, es paisana. Tiene más de 20 años de trayectoria como coach ontológico y es coach de coaches, de otros coaches y de líderes. Correcto, y de equipos. Y de equipos. Además, también hace acompañamientos a nivel organizacional, lo cual me parece maravilloso. Andreina es buenísima en muchas cosas, en muchos temas en realidad. Pero la hemos traído aquí el día de hoy para hablar de un tema del cual ella se ha convertido en una especialista porque ha hecho investigaciones de campo. O sea, ella ha entrevistado profesionales exitosísimos para hablar del tema del síndrome del impostor. Andreina tiene su programa espectacular para trabajar este síndrome que se llama Tu Gran Despegue, del cual yo he sido parte, yo estudié y sí, egresada, exacto, de Tu Gran Despegue. Y si este podcast está al aire hoy es porque me hizo bien, o sea, hizo efecto en mí poder tomar el programa de Tu Gran Despegue. Y a mí lo que me encantó, lo que me enganchó de la promoción de ese programa fue que decía, si tú has hecho demasiados cursos y sigues con el síndrome de que tienes que estar preparándote más porque todavía te falta y sientes que nunca es suficiente, entonces te estoy informando que tienes el síndrome del impostor y este es el programa para ti. Yo dije, ok, totalmente identificada, yo tengo que hacerlo. Entonces, para las personas que aún no están familiarizadas con este término, Andreina, quisiera que por favor nos cuentes cómo lo defines tú y eso para poder comenzar esta conversación y así ¿Cómo no? La gente pueda identificarlo, quien no lo tenga claro. Ok, a ver, el síndrome del impostor, porque la palabra síndrome suena medio diagnóstico o patología, no está
clasificado en ningún libro de psicología, es decir, quien tiene la experiencia del síndrome del impostor no está roto, no está dañado, no, es una experiencia muy común y yo lo llamo así. El síndrome del impostor es una sensación interna que generalmente llevamos en solitario, en donde frente a eventos puntuales que de alguna manera nos prueban. Tú dijiste, me lancé a mi podcast porque sentí que sí, que ya yo estaba preparada. El tema es que en coyunturas así donde te enfrentas a vender a alguien, hacer inclusive una llamada o escribir un mensaje por Instagram directo, de pronto, desde esa voz interior que sentimos dentro, que escuchamos y que nos dice, ¿quién eres tú para hacer esto? Tú no estás suficientemente preparado o preparada. En cualquier momento se van a dar cuenta que tú no eres tan crack como la gente cree, o estás en una universidad, un grupo de gente intelectuales y tienes el temor de que ese grupo por alguna circunstancia se dé cuenta que tú no eres tan talentosa o no eres tan inteligente. Es decir, enfrentarnos a ciertas situaciones que nos ponen a prueba y que muchas veces no nos lanzamos, y si nos lanzamos lo hacemos con una inseguridad profunda, con mucho miedo, sufriéndolo. Entonces, yo, para resumir esto, diría que es una vivencia interna en donde escuchamos una voz que nos acecha, que nos reduce, que dice, ya va, pero qué tanto mérito tú tienes para estar en el podcast de Marxi. Marxi te va a presentar como un especialista, y qué tanto tú has hecho, si nada más has vivido el síndrome desde hace 50 años y nada más he hecho una investigación y me vivo estudiando porque es un tema que me apasiona. Pero inclusive a mí me pasó un grupo de psicólogos que me invitan a hablar del tema y yo digo, un momentico, pero 5 minutos antes de entrar a la clase que iba a dar, digo yo, Andreina, pero si tú no eres psicólogo y vas a hablar de un tema como ese frente a psicólogo, y me entró ese miedo profundo en donde yo cuestionaba mis credenciales para dar una clase. Y dije, ya va, un momento, si es que yo no voy a hablar como psicólogo, yo voy a hablar como la mujer con una historia de vida que estuvo marcada por el síndrome del impostor. Y que luego, ya en la edad de mi madurez, aprendo no a erradicarlo por completo, pero sí aprendo a gestionarlo, a manejarlo. Cuando se presenta, yo siento que escucho la voz y es como una voz familiar, porque la sentí desde los 10 años. Es una voz familiar a la que ya no le doy tanto poder. Es una voz con la que yo me puedo poner a dialogar de tú a tú. Ya cuando esa voz me dice que yo no tengo tanto mérito, puedo revisar porque hay evidencias. Cuando tú dices más de 20 años en el coaching, no es embuste, es real. Claro. Más de 20 años activamente en el coaching. Entonces yo digo, ya va, un momento, y es mérito, porque yo no tengo que estar en Harvard dando clases para poder tener el suficiente criterio para hablar del síndrome del impostor. Sí, total. Y a ver, Andreina, para poner un poco, explicarle a las personas que nos escuchan y nos ven, cómo lo pueden identificar. Ya con la descripción que nos has dado, pues más o menos ellos lo pueden saber, pero si pudiésemos como hacer una lista
de eso, de las principales, los principales síntomas, por decirlo de alguna manera, las Bien, principales señales. Porque a bien, veces no estamos conscientes de que lo tenemos, sino absolutamente. que sencillamente pensamos, mira, yo soy malo para esto y ya, y ya. Y no sabemos que es que solamente estamos pasando por esta etapa y realmente podemos salir de ella y podemos hacer las cosas que tememos no hacer porque a veces nos lleva a la parálisis. Yo creo que es importante ver qué lo detona. Por Ujú, ejemplo, un detonante frecuente, y entre los que somos venezolanos, el tema de la migración es un total, fenómeno que ha vivido más de 7 millones de venezolanos. total. Por ejemplo, el ser minoría. Cuando nosotros vamos a un país donde somos minoría, el ser Ujú, minoría es un detonante fácil porque, por ejemplo, tú me hablabas de tu faceta como periodista deportiva. ujú, Esa es un área marcada por los hombres. total. Cuando yo a los 31 años tuve una experiencia, pero que me hizo sufrir muchísimo con el síndrome del impostor, cuando a mí me invitan a esa edad, 31 años, a una junta directiva conformada por puros hombres, yo era la única mujer, además hombres de más de 50 años, con recorrido, empresarios, muchos egresados de grandes universidades en América. Y yo decía, pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué ellos me invitaron a participar Claro. en esta junta directiva? Si yo aquí no tengo nada que decir. Y efectivamente, Marci, Ujú. yo pasé un año sin abrir la boca y la noche antes de la junta directiva yo no dormía. Wow. Entonces, fíjate tú, ¿qué era lo que yo sentía en un momento como eso? Lo detonó el ser minoría, así Total. como le sucede a muchas mujeres. Una Michelle Obama, esposa del expresidente, ella decía, mira, sí, yo podré ser egresada de Harvard y de Princeton, pero sucede que donde voy, de alguna manera, hay figuras, hombres, tal, y ella públicamente ha reconocido que ha tenido Sí, sí. experiencias con el síndrome del impostor. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando producto de la migración o producto de las circunstancias, estás frente a un grupo que se caracteriza o por ser muy inteligente o ser intelectuales o ser de un determinado país. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar italiano, mi italiano es bastante incipiente, frente a los italianos, yo le doy como si no vinieran carros, pero en algunos momentos me he intimidado Ok. y mejor no hablo. Es decir, yo diría que algunas señales pueden ser, primero, cuando te invitan a participar en algo y optas por decir no. O imagínate, en esto estoy recordando el caso de un cliente que a él le dan una excelente promoción en una empresa transnacional y él acepta. Él le dijo sí, ¿ok? Empieza a tener su vivencia con el síndrome del impostor y de alguna manera él tenía mucho temor a no dar la talla, a no ser suficientemente bueno, a no estar preparado, a que era un sitio nuevo, a que aquí la migración, todo lo demás. Claro. Entonces, él dudaba de sí. Por eso, y a ver, y tú me puedes decir, Andreina, puede ser una cuestión de autoestima. Sí, o sea, está relacionado con el miedo. Está relacionado, si tú tienes una autoestima baja o más frágil, eres más, Propenso, digamos, digamos. propenso a vivir la experiencia. Pero el síndrome del impostor realmente es esa vivencia desagradable en donde yo tengo la sensación de que en cualquier momento me van a descubrir y voy a quedar desenmascarada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para que eso no ocurra, para que no nos desenmascaren y no quedemos mal ante otros, empezamos a hacer ciertas cosas que indican que probablemente estás
viviendo el síndrome del impostor. Es decir, yo no puedo asegurar que quien hace muchos cursos tiene el síndrome del impostor, pero es una conducta, porque el síndrome del impostor tiene 4 P's asociadas a esta vivencia. Uno Tomemos nota. es el perfeccionismo. Total. Cuando la persona es perfeccionista, acuérdate que perfeccionismo es exceso de miedo, exceso de control. Entonces, cuando yo quiero tener todas las credenciales, todos los cursos, haberme escuchado todos los podcasts, leído todos los libros del síndrome del impostor, si yo necesitara todo eso, porque si no siento que no tengo suficiente mérito, es muy probable que yo esté viviendo el síndrome del impostor. El perfeccionista se desgasta porque sobrechequea. Yo siempre tengo una anécdota que a la gente le da risa, y es que yo veo cuando sale esa parte mía perfeccionista, cuando yo voy a contestar un mensaje en el chat de WhatsApp y voy a contestar, si no me sale la a veces borro para que salga bien. A ver, Si no, no está describiendo lo que tú quieres transmitir. y yo te quiero decir, y quien me escucha, les aseguro que se puede trabajar el perfeccionismo para bajar esos niveles de autoexigencia que casi que torturan y que hacen que sobrehagamos, que hagamos mucho, que hagamos con esfuerzo, que trabajemos muchas horas, que revisemos mucho todo, que necesitamos cerciorarnos todo. Cuando yo empiezo a sacar, que me da una acá, que me da una, mira, o No pasa nada. hago una presentación. Ayer hice una presentación para mi programa Tu Gran Despegue Pro, porque el programa que tú hiciste derivó de un programa de alto valor que en este momento estoy ofreciendo al mercado y que es la experiencia. Yo digo, este es mi masterpiece, mi pieza maestra. Qué belleza. Además que no estoy sola, acompañada de una cantidad excelente de expertos especialistas. Entonces, fíjate tú, ayer yo estaba leyendo, porque estaba grabando una clase para este programa, para la plataforma, y de pronto veo una palabra mal escrita con H y va sin H. Y vengo yo y digo, ¡ay, qué cómico! Fíjense que yo que hablo de perfeccionismo, y ahora veo que Ipanema la coloqué con H cuando es sin H, y me río. La Andreina perfeccionista, y ya yo estaba terminando el video. Déjame decirte que ya habían corrido como 12 minutos, un video corto. Marci, y cuando yo veo la H, fluí, aflojé el cuerpo y dije, mira, bienvenido el error. El que se relaja con el perfeccionismo no ve el error, el fracaso como el fin del mundo. Eso es totalmente cierto, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, yo mira, y fluí. Obviamente, cerré el video y lo arreglé, porque no es que tengo que dejar la cuestión mal, pero no interfirió en mi desempeño, porque cuando tú y yo estamos seguros de nuestro valor, que es nuestro valor particular, que no tiene sentido comparar, y muchas de las personas que caen en comparación, de alguna manera se paralizan o procrastinan, como si tú no hubieras sacado el podcast, sino que lo hubieras sacado dentro de 5 años. Y que lo hice, que me pasó, que me pasó, sí, total. Entonces fíjate tú, yo creo que es importante cuando nos dejamos de torturar y dejamos el hábito tóxico de la comparación, que ahora en tiempos digitales con redes sociales es muy fácil compararse, porque todos nos exponemos mucho. Entonces cualquiera puede ser más exitoso, más flaco, más inteligente, con una casa más bonita, con una pareja más bonita. Es decir, es como muy fácil caer en la trampa de la comparación. Yo parte de las cosas que digo es, a ver, Marci, si tú comparas la que tú eres hoy con la que tú eras hace 2 años, ¿qué ves? Veo evolución. Yo digo,
eso. Y tan es así que, bueno, que después de 2 años de tomando programas y formaciones y certificaciones, pues yo dije, aún todavía no sé editar, porque claro, yo como periodista contaba con un equipo de productores, editores y todo, camarógrafos, y cuando uno hace todo esto solo, es completamente diferente. Y yo decía, si me espero a aprender a editar para poder hacerlo, voy a seguir postergando, voy a seguir procrastinando y dilatando, porque entonces, porque era mi miedo, y ahí es donde entra el tema de los miedos, de cómo activa el síndrome. Yo decía, el miedo al que dirán, porque si yo hago una edición mal hecha, van a decir, como ella que es periodista, hace esta edición así, o mis compañeros van a decir, después que tú has hecho este tipo de trabajos, ¿cómo es que ahora? Y, y es eso, y uno llega y se paraliza por el análisis, por el sobreanálisis de algo que está en la cabeza de uno, porque es que ni siquiera, o sea, puede pasar que alguien haga un comentario o no de los videos o de lo que estés haciendo y ya, pero eso no te quita toda tu validez, todo lo que tú te has formado o lo que has crecido con tus experiencias para poder hacer eso que decidas hacer. Y cuando la respuesta a la pregunta de si te comparas con el que eras o la que eras hace un año, y yo no he visto a nadie que me diga estoy peor. Es decir, generalmente, a ver, pudieran decirme estoy peor, digamos que antes tenía empleo y ahora no, suponte. Por ejemplo, ajá. Pero en cuanto a la versión de persona que son, Exacto. generalmente la gente habla de evolución, de aprendizaje, de haber superado etapas duras. Es decir, yo creo que siempre la comparación es hacia adentro y la de hacia afuera además es muy distorsionada, porque, porque tú ves la escena pública. Como la punta del iceberg. Claro, pero tú no ves tras bastidores, tú no ves a esa persona hasta que te cuelga el micrófono. Sí. ¿Cuál es la vida de esa persona? Entonces, para no, digamos, no me quiero perder en la idea, la segunda P es la procrastinación. La procrastinación, el perfeccionismo, al igual que la parálisis y la última P, son hijos del síndrome o hijos del síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque el que procrastina, primero, o rechaza un tipo de tarea. Yo siempre procrastino todo lo que tiene que ver con finanzas. Inclusive a veces hasta cobrar. Es una cosa, sin embargo, desde que estoy cerca de Julio Cañas, yo confieso que he mejorado bastante y he aprendido bastante y tengo una mejor relación con el dinero. A ver, no fue que yo tuviera mala relación, pero los temas financieros es como que yo prefiero delegarlo. Exacto. Es algo que no es lo mío, ¿no? Pero una tarea que nos cueste enfrentar, por ejemplo, quien tenga dificultad para hablar en público, que no es tu caso, y sin embargo, en ciertos momentos, también puedes sentir que empiezas a escuchar la vocecita, ¿no? Entonces, la procrastinación es evadir, no enfrentar, pero no por perezoso. Hay mucha gente que lo distorsiona y cree que yo lo dejo para última hora. No, estamos hablando de que es miedo. Y si viene la vivencia de la voz interna que te dice que no tienes mérito, que estás haciendo algo o estás en un grupo de intelectuales por suerte o porque yo siempre decía, no, la profesora me puso la mejor nota porque yo le caigo bien. Entonces, eso es muy característico, ya que tú me estabas pidiendo algunos signos cuando le das mérito a una circunstancia externa. No, yo entré en Google porque mi amigo, que es vicepresidente de tecnología tal, me recomendó. Sí.
Entonces, no terminamos de asumir nuestro mérito. Y entonces nos debilitamos, nos reducimos y eso hace que entonces ciertas tareas y ciertos proyectos que nos enfrentan justamente a exponernos. Yo voy a sacar mi libro y dígame si no lo vendo. ¿Y cuántos libros y cuánta gente ha escrito? ¿Por qué me van a leer a mí? Que hay tanta gente escribiendo. Y resulta que, y por eso yo creo en la palabra mindset, que cuando tenemos un mindset de abundancia, sabemos que en el mercado hay lectores para todo. Para todo. Yo no me había planteado, por ejemplo, lanzar un audiolibro. Hoy en día... Ahora lo tienes en la plataforma Vic. Ahora lo tengo en la plataforma Vic y estoy súper orgullosa de eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la procrastinación está relacionada con sabotearme algo y no lo termino de enfrentar. Recuerdo una vez que Michelle Poller me invita para su grupo, todavía no estaba Créetelo, y me invita a hablar. Y yo posponía la presentación. Además que Michelle se caracteriza por esas presentaciones tan modernas, tan bellas. Y yo lo procrastinaba. Si me preguntas si sentía el síndrome del impostor, sí, no tan fuerte, pero era como evitar enfrentarme a que yo soy consciente de mi valor, de mi experiencia. Yo no dudo de eso, más sí que el resultado de lo que haga en algún momento esté a la altura y al nivel de las exigencias de, por ejemplo, de Michelle. Y fíjate que ocurrió algo maravilloso, porque Michelle después lo que hace es reunirse conmigo con un feedback maravilloso, positivo y con oportunidades de mejora. Y yo pude recibir ese feedback, primero dado, pero con un profesionalismo y un amor increíble. Claro. Y yo creo que quien recibe el feedback, y esta es una experiencia importante, debemos pedir, dame juicios positivos, dame juicios negativos, debemos abrirnos al feedback porque pueden pasar muchas cosas. Hay gente que no se atreve a pedirle al jefe, al cliente, feedback, porque es un espacio muy atemorizante. Entonces yo, volviendo a mi experiencia de procrastinación con la charla que di en un grupo de Michelle Poller, yo esperé hasta como la semana antes. Y una vez que me senté, fue tan fácil, tan sencillo, pero era evadir y evitar una experiencia en donde yo me pudiera sentir no tan competente. Eso es lo que nos lleva a procrastinar. Y si somos perfeccionistas, procrastinamos, podemos caer en una tercera P mucho más grave, que es la de parálisis. Total. Y tú lo dijiste. Sí. Parálisis es ni para atrás ni para adelante. Quiero sacar mi programa de alto valor y 5 años estoy preparándome, tomo cursos, contraté unas 2 o 3 mentoras en el camino y no lo termino de sacar. Ahí hay parálisis. Y esto puede estar hablando del síndrome del impostor. Y la última P, pleasing people, esos pleasers, esas personas que son complacientes, que ponen siempre al otro primero, porque, a ver, todos somos seres sociales y a todos nos gusta tener aprobación, que nos amen, a todos nos gusta, sí, que nos quieran, pues. Claro. El tema está cuando ponemos a otros primero, sacrificando nuestras propias prioridades. Ese es el riesgo, y por eso yo en este momento aprovecho, si me escuchas, si te consideras en algunos momentos perfeccionista, se puede cambiar. Si algunas veces te ves procrastinando, y yo creo que estas son experiencias muy humanas, que casi todos vivimos en algún momento, o te sientes paralizado. Yo siempre recuerdo una expresión que me dijo un profesor. Yo estaba, no sé, tendría 35 años y estaba haciendo
un programa de coaching en el IESA en Caracas. Ujú. Y fíjate que yo ahí todavía no me había formado como coach y me mandaron a saltar de una mesa alta y tal. Y el profesor me dijo, Andreina, recuerda que valiente no es aquel que tiene miedo. Perdón, que no tiene miedo. Que no, Valiente no es aquel que no que tiene no tiene miedo. miedo. Ujú. Valiente es aquel que sintiendo miedo, atraviesa ese miedo, va, se lanza y lo hace. Ese es el Mm, verdadero valiente, porque mm. todos tenemos un espacio de vulnerabilidad, todos Claro. tenemos miedo. Entonces yo creo que, bueno, que he dado algunos ejemplos, no sé si de pronto se me ocurren más en un rato, pero creo que hemos hablado de algunos. Sí, sí, total. Y me parece que queda súper claro, sobre todo esa técnica de las 4P me parece fabulosa porque ahí uno va haciendo como, mira, check-in, lo tengo, Ujú. lo tengo. Y es eso lo que hace que sea más fácil poder identificarlo y es por ello que tu programa ayuda tanto, realmente, o sea, soy una fan de tu programa, pero es precisamente por eso, porque, em, a ver, yo había leído mucho sobre el síndrome del impostor y todo esto, eh, he escuchado charlas, he leído libros y tal, pero en el programa, en tu gran despegue, fue vivir la experiencia, atravesar la experiencia, además acompañada con otras personas que también la han vivido de otra forma. Entonces me permitía poder reconocerme a mí, pero también reconocerme a mí en mis compañeros, lo cual para mí fue como de lo máximo, porque es como, yo también lo hago, o sea, también lo vivo de esta manera, pero no me había dado cuenta, no me había fijado. Entonces, para mí eso fue súper enriquecedor. Y hablo mucho del tema de tu programa porque realmente la diferencia para mí, hablo de mi caso personal, entre tener información de cómo, de qué es el síndrome, cómo lo puedo identificar y todo esto, de allí a poder aprender a estar con él, porque no es que, y tú bien lo mencionas en las clases, no es que esto se te va a quitar y esto no es como no es como una lechina, por ejemplo, que se te quitó y ya más nunca te dio. Esto no es eso, sino como cómo aprendes a transitarlo y a tomar acción, aunque está allí esa vocecita. Entonces, con el programa, para mí la diferencia la hizo precisamente ahondarme en el tema, o sea, poder verlo y entenderlo con la manera en la que lo explicas, con todos los ejemplos, con ejercicios prácticos, que además me ponían a darme cuenta y a pensar como, ok, en qué grado estoy? ¿Y en qué otras áreas? Porque yo pensaba que era solamente en lo profesional. Y luego me di cuenta que también me pasaba en lo personal. A mí me encanta el tema de la comunicación. Por ejemplo, yo decía, no, es que yo creo que aunque yo soy periodista, no puedo hablar de comunicación asertiva, porque es que todavía eso en realidad lo hacen los psicólogos y no sé qué y tal. Entonces, bueno, y si algún momento tuve alguna diferencia familiar o personal o con amigos por temas de comunicación, entonces peor todavía. Ha sido todo un tema. Entonces, claro, cuando yo hice el programa, yo dije, ok, ya, yo puedo identificar, aquí está, aquí estoy teniendo mis pies al respecto, cómo lo puedo transitar para hacer que este camino, como diría Carlos Fernández, transitarlo en liviandad. Y así tomar acción. Y esa En- palabra es muy importante, Marxi, liviandad. Ujú, Yo hablo tanto de una emoción que disfruto mucho, que es la curiosidad. Y la curiosidad es liviana. O sea, esa actitud que es muy propia de los niños, que ante un desafío, ante una situación que sí, que de alguna manera merita que hagamos algo o que nunca hemos hecho o que lo
o que sentimos que lo debemos hacer muy bien. Cuando entramos a cualquier proyecto con la sensación de que va a ser un aprendizaje, que es una gran oportunidad para experimentar, para explorar, como yo digo la pregunta, la uso mucho, déjame ver qué tiene esto para mí. Déjame ver qué tenía. Yo digo que yo vine a Italia porque la curiosidad le ganó al miedo. Y mucha gente me dice, Andreina, si tú estás súper posicionada en Miami, ¿cómo es que te vas a ir después que te costó tanto despegar en una ciudad como Miami? Tienes relaciones por todas partes, tenía una espacio fijo todos los meses que se llamaba Connect, que iba muchísima gente. Es decir, y yo pude dejar esto que era una comodidad incómoda de alguna manera por una aventura. Y mira, claro, yo atiendo principalmente, fundamentalmente online, entonces no importa dónde esté, pero sí significaba venirme a un país donde yo no conozco, donde no hablo la lengua, en donde no tengo amigos prácticamente. Estoy haciendo poco a poco amistades también por las limitaciones del idioma. Entonces mira, pero cuando yo me puse la cachucha de, ¿sabes que me lo voy a vacilar? Yo, última de Leonardo da Vinci, de ahora en adelante. Entonces, mira, cuando yo me abro a la experiencia, entonces me pongo curiosa. Y la curiosidad es liviana. Mientras el miedo es muy pesado y con mucha carga, la curiosidad es como ir como cuando niños que cantábamos, así nos supiésemos cantar perfectamente. Total. Y Andreina, quisiera porque una de las cosas que tú explicas, y lo decías al principio, es que el síndrome es esa vocecita interna que tenemos que nos va diciendo todo lo que has explicado antes. Entonces, quisiera que me contaras, me explicaras cómo ves tú que el tema de la comunicación, el diálogo interno, tener una comunicación asertiva comenzando con nosotros mismos, influye y puede además ayudar para poder transitar este camino. Sí, hay formas de hacer como trabajar esa voz interna. Creo que lo primero es no lucharlo. De hecho, fíjate que una de mis recomendaciones es hablemos, si nos sucede, vamos a decirlo, o yo estoy en una reunión, en una presentación de algo, y yo digo, miren, fíjense imagínate que yo inicie con eso, digo, imagínense que yo soy especialista en el síndrome del impostor, y resulta que antes de venir aquí me estaba diciendo tal cosa. Cuando ya yo lo normalizo, lo desmitifico, entonces como que eso contribuye con hacerlo. A ir soltando la presión. A ir soltando. Luego, el cambiar ese diálogo interior, ¿qué haces tú aquí? Tú no mereces estar aquí, y todo lo demás, creo que implica tener un diálogo más compasivo y amable. Y hay un diálogo que yo no sé si tú lo recuerdas, que yo lo utilicé desde un principio en Tu Gran Destello, es una declaración de identidad. Y ese es un diálogo que se puede hacer internamente y sacar la voz externamente también. Y esta estrategia, por favor, llévensela porque yo la siento muy efectiva. Cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo soy Andreina T. Yo soy Andreina T. Yo soy Marcis Lozada. Yo soy persona. Yo no puedo ser Oprah, Brené Brown, Tony Robbins. No. Yo soy Andreina dentro.
la maracucha que se ha formado, se ha fajado, que ha trabajado en muchos países, no, la misma. Cuando yo digo, yo soy Andreina Tencio y siento mi presencia ocupando el metro cuadrado donde piso, yo siento que cosas pasan con ese diálogo interno, porque empezamos un diálogo mucho más amigable, mucho más friendly. De hecho, me acabo de acordar de un estudio que hicieron en la Universidad de Stanford, que es una universidad Ivy League, una de las mejores universidades acreditadas del mundo, y en California, y convocan a un grupo así como de 250 personas que habían sido admitidas en Stanford. Y vienen y en el salón de conferencias le preguntan, alcen la mano, por favor, ¿quiénes de ustedes pensaron que cuando recibieron por correo electrónico la admisión de la universidad, quienes pensaron que se trataba de una equivocación? Y para sorpresa, eso es una estadística, eso está escrito, el 75% de las personas levantó su mano. Es decir, la mayoría. Mira cómo la mayoría pensó que no tenía el suficiente mérito para estar allí. Entonces, ese diálogo interno lo podemos reforzar de muchas maneras. Primero, con evidencia. Claro. Yo recuerdo una vez que apliqué a mi posgrado y bueno, y en la lista quedé de tercera. Cuando yo me veo de tercera, yo dije, la universidad se equivocó. Éramos, no sé, creo que eran 200 personas. Y salieron en orden de desempeño del examen. Pero mi primera reacción fue eso. Cuando tú manejas ese diálogo interno que te dice, la universidad se equivocó, aquí hay un error, tú no mereces estar ahí, tú deberías estar al menos de número 50, tú dices, ya, yo soy Marcis Lozada. No es ¿Quién soy? prepotencia, no es arrogancia, porque muchas veces el que no presume de su valor lo hace por no pasar de arrogante. Sí, es cierto. Entonces, Marci, yo creo que en líneas generales vivimos mucho el éxito con mucha presión social. Vivimos un momento en el cual en esta sociedad del cansancio y del rendimiento, de la hiperactividad, de la aceleración, de que todo tiene que ser un resultado inmediato, nos visitan muchas y experimentamos muchas experiencias, algunas de ellas que tienen que ver con el síndrome del impostor, porque también hay un bombardeo de mensajes sociales que idealizan el éxito, que idealizan la productividad, que idealizan la monetización, que idealizan una cantidad de cosas, y nosotros estamos cayendo como borregos o corderos a comernos, a consumir ese mensaje, cuando podemos sacar nuestra propia voz y decir, ya va, ¿cuál es la versión de éxito que aplica en mí? Claro. ¿Cuál es la versión de éxito que yo quiero? Porque si tú me preguntas en este momento, Andreina, ¿qué quieres más? ¿Reales o tiempo? Y yo te digo que sin duda tiempo. ¿Por qué? Porque yo en algunos momentos tenía reales, pero no tenía tiempo. Y cuando no tienes tiempo para tus amores, para tus afectos, para tus amigos. Entonces, ahora en mi etapa de vida, que soy una sexigenaria, porque además estoy en un momento de muchísima productividad, en donde ya no tengo el afán de ser productiva y lo soy más que nunca. Claro. ¿Sí? Porque sueltas y confías. Porque suelto y confío. Porque suelto y confío y porque he aprendido a manejar un bicho que me torturó desde los 10 años y que tenía que ver con que mi mamá decía que yo era la más inteligente de sus hijos, que yo era genio. Y yo toda la vida hice cosas para no defraudar a mi mamá. Total.
Claro. Entonces, hoy en día, primero ya mi mamá no existe desde hace muchos años, hace 25 años, y además, hoy en día puedo, ¿cómo te dijera yo? Puedo liberarme. Ujú, Para mí ha sido una liberación el poder hablar realmente de ambición serena, que es el modelo que desarrollo en Tu Gran Despegue Pro, en ujú, donde hay un espacio para el ocio. El ocio siempre ha sido mal visto y el ocio es necesario. En mi modelo, así como la liviandad y la curiosidad, yo diría que son como soportes, bases ujú, fundamentales. Yo diría que el ocio también es una parte fundamental y que el negocio, que literalmente significa la negación del ocio, para quienes ujú, no estén familiarizados entre ocio y negocio, negocio es la negación del ocio. O ujú, sea, si estoy en negocio no le puedo dar cabida al ocio. Hoy ujú. en día, por eso yo te digo, yo me declaro ociosa porque le doy un valor importantísimo al tiempo. Qué maravilla. Aquí no solamente yo te estoy entregando tiempo, sino que tú me Ujú. estás entregando el tuyo. Sí, total, total. Y tú nos has entregado demasiado valor en esta conversación. Por eso quiero invitar a las personas a que te sigan en tu cuenta @coachandreina, porque ahí no solamente hablas del síndrome del impostor, sino también del burnout, que está también demasiado eh, en la actualidad. Muchos lo hemos sufrido, lo padecemos o no lo reconocemos. Eso, Y también pueden encontrar, primero, toda la información de Tu Gran Despegue Pro y la información para el audiolibro en Vic, que se llama, el audiolibro se llama arde eh, en Ar- ambición sin Arte en Ambición. consumirte. Arde en Sí, ambición sin consumirte, una guía para despegar al éxito. Yo puedo dar un link de afiliación, yo tengo mi propio genial. Lo link, me podemos. pueden escribir y pueden tener inclusive acceso libre por 7 días como cualquier Ujú, plataforma donde tú tienes que obviamente decidir si te quedas o te vas. claro. Y los invito también a Tu Gran Despegue Podcast. Ya yo Ujú, cerré mi primera temporada con temporada. 37 episodios. La segunda, si Dios quiere, la comienzo en marzo del 2024. Y mira, hay una cantidad de información gratuita. Yo me declaro generadora de contenidos, es como un oficio que me lo tomo muy en serio y que cada encuentro que yo tengo como me gusta pues compartir un poco lo que yo soy, diría. No, y agregas bastante, bastante, muchísimo valor al mundo y a las personas que toman la decisión de seguirte. Luego, definitivamente toman la decisión de invertir en tus programas, porque precisamente uno no, o sea, uno no compra programas, uno compra la experiencia o no compra, sino invierte. Para mí, yo lo veo de esta Invierte, manera. Yo invierte. invierto en la energía y en la persona y en todo el valor que me pueda ofrecer. Además que tú eres una de las Andreinas del profe Julio, lo Sí, cual señor. para Que mí dice era que como... le traemos suerte. Sí, que las andreinas le traen suerte. Yo también he tomado programas con el profe Julio, entonces realmente siempre escucho cuando él habla maravillas de ti. Entonces cuando lanzaste tu gran despegue por primera vez, yo dije yo tenía que ser parte. Y cuando decidí por fin lanzar el podcast, yo dije, yo tengo que hablar de este tema con la especialista de este tema. Así que, Andreina, muchísimas gracias por tu disposición, por tu tiempo, por este valor que has entregado y gracias por estar en Cuestión de Mindset. Trabajemos nuestro mindset. Ese es mi mensaje final. Gracias a ti, Marci, por tu gratitud tan bella, por tu profesionalismo y gracias sobre todo por lanzarte a este Tan bello. podcast y sentir que
me hace sentir de alguna manera que está valiendo la pena el impulso que puedo darle a algunas personas. Entonces, de verdad, sumamente agradecida contigo. Ay, casi que lloro. Gracias. Gracias a ti y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Así es. Mi nombre es Marcis Lozada y esta ha sido Cuestión de Mindset. Hoy con Andreina Atencio. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos encontramos en una próxima entrega.